puedan estar viendo este video. Tenemos otra posibilidad de seguir compartiendo de la palabra de Dios, del Evangelio específicamente, en medio de esta cuarentena, mientras estamos recluidos en nuestros hogares. De una manera podemos seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a comenzar en este momento con una pequeña oración, así ya nos adentramos directamente al mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por estos momentos que podemos compartir tu palabra. Te pedimos que abra nuestros corazones, nuestras mentes para entender tu voluntad en este momento. Así te pedimos y agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quería compartirles hoy un capítulo en Hechos, capítulo 26. Los que tengan una Biblia en su casa, estaría lindo que me acompañen. Los que no tengan Biblia, bueno, busquen en sus celulares, en Google, Hechos 26, y va a aparecer lo que voy a compartir con ustedes. Mientras vamos buscando un poquito de contexto, Hechos narra lo que es la vida de los primeros años de la iglesia, luego de la muerte y resurrección de Jesucristo. Empieza Hechos. Lucas escribe todas las cosas que fueron pasando, y la mitad de Hechos trata de cómo el Espíritu Santo obró a través de Pablo para ir y predicar en distintos lugares del mundo, en particular en el Imperio Romano. En el capítulo 26, Pablo está preso. ¿Sí? Ya había terminado su tercer viaje misionero, va a Jerusalén, ahí se arma un alboroto en medio de los judíos en el templo. Ya venían con ideas de querer atrapar a Pablo, así que Pablo llegó a Jerusalén, era el mejor momento para atraparlo, incluso lo querían matar. Bueno, el gobernante de turno, Claudio Lisias, lo lleva a Cesarea, la capital política de esa región. Pablo dio varias defensas ante judíos, ante Félix, que era un gobernador. Estuvo 2 años preso injustamente. Luego viene Festo, que fue aquel que suplantó a Félix, al que no conocía mucho de la cultura judía, ¿sí? Así, pero le quedó de la gestión anterior un preso llamado Pablo. En un momento recibe la visita de otro gobernador, rey de una zona cercana de Galilea, Agripa, con su esposa Berenice, y eran conocedores de la cultura judía. Así que Festo aprovecha y le dice: bueno, ¿no me puedes dar una mano para ver este caso de Pablo? Y eso es lo que vamos a leer. Es una lectura un poco larga, espero que la puedan seguir ustedes también en sus casas. Hechos capítulo 26. Entonces Agripa, este rey, dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Verso 15. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Verso 18. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Verso 24. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto a libertad si no hubiera apelado a César?». Bueno, ¿por qué estamos viendo que Pablo está presentando esta defensa ante Agripa? Como dijimos, Agripa vino de visita a visitar a Festo, que estaba recién asumiendo su puesto como gobernador del área que incluía Jerusalén. Y Festo necesitaba mandar a Pablo a Roma, ¿sí? Porque Pablo pidió apelar a César, pero no lo podía mandar así sin nada, sin una carta explicando el porqué. Entonces, como Agripa era conocedor de la cultura judía, le dice: «Bueno, ¿por qué no me ayudas a hacer la carta para mandar?». No estamos enfrente de un caso judicial, ¿sí? Porque ya al ver Pablo apelado a César, el caso judicial tendría que seguir en Roma. Pero Pablo aprovecha para hacer la defensa de su caso, igualmente, hacer su apologética, ¿sí? Una audiencia presentando los porqués de él piensa que está preso, y además aprovecha para explicar cómo fue y por qué fue el cambio que sucedió en su vida. Pablo comenzó de una manera que tiene que caracterizar a todos los creyentes, una manera de exponer que está caracterizada por la cortesía. Si leemos en 1 Pedro 3:15, dice lo siguiente: «Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Hay dos palabras claves que son mansedumbre y reverencia. Son esas las cualidades que tienen que surgir del cristiano cuando
a alguien le demande las razones de su fe, las razones de su cambio de vida. Y Pablo lo estaba experimentando, estaba siendo manso y estaba siendo reverente, mucho más ante alguien que está en una posición de autoridad como era Agripa y Festo. Y además Pablo, además de hacerlo con esta cortesía, Pablo era un comunicador del Evangelio, algo que llamamos evangelista, así como nos lo presenta en la Biblia, y aprovechaba cada momento que tenía para compartir el Evangelio, ¿sí? Aún estando preso. Y hablaba de acuerdo a quien estuviera escuchando. No es que cambiara el Evangelio, sino que explicaba o partía de determinados trasfondos dependiendo de la persona que estuviera escuchando. En este caso, Agripa ya conocía las profecías del Antiguo Testamento, ya conocía las diferentes facciones de pensamiento que había entre los judíos y también había escuchado de ese tal Jesús que Pablo predicaba. Pablo, en el versículo 2, empieza diciendo: me tengo por dichoso, rey Agripa, bueno, de poder defenderme ante vos y ante todos los que me están escuchando. Ahora, esta palabra dichoso, si la leemos rápido, no nos va a significar mucho, pero si volvemos al contexto, que Pablo está siendo apresado injustamente, y además se está defendiendo ante aquellos que lo siguen teniendo preso injustamente, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede estar Pablo dichoso? Puede estar contento, alegre, feliz por estar hablando. ¿Qué convicciones, qué creencias tenía Pablo para que fueran de fundamento para estar dichoso en ese momento? Bueno, veamos qué es lo que va a contar Pablo. Va a contar el cambio que hubo en su vida y va a empezar por la vida anterior, antes de conocer a Cristo. Va a empezar a relatar esa vida en el versículo 4. Sí, Pablo tuvo un cambio radical. Tuvo un cambio radical de ser alguien que estaba completamente contrario al Evangelio a alguien que fue predicador del Evangelio. Sí, tuvo un cambio en su vida, un quiebre de un momento a otro, a tal punto que él estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Es más, él ya sabía que yendo a Jerusalén iba a sufrir persecuciones, iba a ser quizás azotado y probablemente muerto. E incluso así, sabiéndolo, él dijo unos capítulos antes que no solo estaba dispuesto a ser atado, sino a morir por causa de Cristo en Jerusalén. Y va a decir varias cosas. En el versículo 4, por ejemplo, empieza diciendo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo era una persona conocida en Jerusalén. Si bien él había nacido en Tarso de Cilicia, en otro lugar, él fue a Jerusalén, sea de chico o de joven, y estuvo como discípulo de Gamaliel, uno de los principales religiosos judíos, una persona muy respetada. Y aprendió de los mejores dentro de la religión judía. Y dentro de todas las facciones de la religión judía, podemos nombrar los saduceos, podemos nombrar también los fariseos. Pablo pertenecía a los fariseos, a la rama de la religión más radical, más cuidadosa por cumplir los preceptos bíblicos y las leyes que fueron agregando a lo largo del tiempo. Él no era un hipócrita como el resto de los fariseos, sino que él tenía la convicción de que lo que estaba haciendo estaba bien hecho y era lo que tenía que hacer. Y lo hacía de real corazón. En el versículo 9 dice, el versículo 9 va, del versículo 9 hasta el 11, va a meterse un poquito más de cómo era Pablo antes de conocer a Cristo. Cómo es que él estaba en contra de Jesús. ¿Sí? Empieza diciendo que él estaba en contra de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Esto quizás es un pequeño título para lo que va a seguir, que es algo que Pablo va a tocar con pasión y con tristeza a su vez, estando arrepentido de lo que hacía. Estaba en contra de Jesús de Nazaret y además sigue diciendo que él encerró en cárceles y dio votos para que persiguieran y aún mataran a aquellos que decían ser cristianos. Pablo era una persona que tenía voz y voto dentro del Sanedrino, dentro del grupo de religiosos que tomaban la batuta religiosa de Jerusalén. Incluso él estuvo cuando apedrearon al primer mártir de la iglesia cristiana, a Esteban. Él estuvo ahí dando su consentimiento. Si bien no dice que haya lanzado una piedra, pero él estaba teniendo las ropas de aquellos que estaban lanzando las piedras
para matar a Esteban, el primer mártir cristiano. Además sigue diciendo que él tenía permisos, cartas, con las que podía ir por Jerusalén y por los lugares aledaños dentro del Imperio Romano y perseguir a los cristianos, ¿sí? Para castigarlos dentro de las sinagogas, para obligarlos a blasfemar. Incluso dice que, fíjese la pasión y la tristeza que usa para decir esto, enfurecido sobremanera contra ellos, Pablo contra los cristianos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Él estaba enfurecido sobremanera, él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Incluso iba y hacía blasfemar a los cristianos. Les preguntaba, ¿vos sos cristiano? Los ponían contra la espada a la pared. Si decía que sí, los agarraba, los castigaba, incluso podría matarlos. Si decía que no, bueno, seguía con lo suyo, pero el cristiano estaba negando su fe. Eso era hacer blasfemar. Ahora, ¿por qué nos cuenta esto? Para hacer un contraste entre su vida vieja y su vida nueva. Y no es un cambio en el que uno dijera, bueno, Pablo tenía una vida difícil antes y después pasó a tener una vida fácil, una vida difícil antes de conocer a Cristo y una vida fácil después de conocerlo. Bueno, en realidad es todo lo contrario. Pablo antes de conocer a Cristo tenía una vida en la que era una persona importante en el ámbito en el que se movía y él era el perseguidor, ¿no? Y cuando conoció a Cristo pasó a ser el perseguido. Una vida quizás acomodado, fácil o del lado de la mayoría, pasó una vida de ser perseguido. Una vida donde ahora justamente estaba preso por predicar el Evangelio. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Pablo la relata varias veces en Hechos y en sus defensas. Y acá la va a relatar desde el versículo 12. Y va a contar que Pablo en uno de esos viajes para perseguir cristianos, en viaje a Damasco, durante el día una gran luz hace que él termine tirado en la tierra junto con todas las personas que le acompañaban, y le aparece Jesucristo. Y le dice lo siguiente, ¿sí? Tuvo una conversión especial Pablo. Y le dice, Saulo, Saulo, Saulo era el nombre hebreo de Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? El mensaje del Evangelio es un mensaje personal. Es un mensaje que va a la persona, no va a grupos, una nación para que se convierta, sino que el mensaje del Evangelio va a las personas, está yendo a vos en este momento. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar coces contra el aguijón. Dura cosas te dar coces contra el aguijón. Esta es una frase que está sacada que ya se usaba en la época y está sacada de la agricultura. ¿Sí? El aguijón es una herramienta puntiaguda que servía para empujar a ese buey o a ese caballo que no quería arar, ¿sí? Porque se retobaba. Por más de que ese animal dé cosas, dé patadas, iba a tener que seguir trabajando. Lo que dice la frase es, no tiene sentido que te enfrentes a alguien que es más poderoso que vos. Y yo te contesto, no tiene sentido que te enfrentes a Dios. Y yo me contesto de Pablo, no tiene sentido, Pablo, que pelees contra Jesucristo. Y Pablo en el versículo 16, el Señor Jesús le dice a Pablo en el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Dios es un Dios de propósito. ¿Sí? Para los cristianos no nos llama a holgazanear por ahí, sino que, como dice un pasaje, Él puso buenas obras para que anduviésemos sobre ellas. Y Pablo también tenía un propósito. Dios tenía un propósito para Pablo. Y que era ser ministro y testigo ante los gentiles. ¿Sí? Ir y predicarle a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Y les da un mensaje. Jesús le da un mensaje a Pablo, que tenía que ir como ministro contando, como testigo, como evangelista contando a toda la persona en el Imperio Romano. El mensaje era para abrir los ojos, para que cambien de condición. Y sigue diciendo, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Un mensaje para que cambien de la potestad de Satanás a Dios. Un mensaje para que tengan fe en Jesucristo y que a través de esa fe en Jesucristo tengan perdón de pecados y tengan una herencia entre los santificados, es decir, vida eterna. ¿Sí? Esto es
Es el Evangelio, abrir los ojos, cambiar las tinieblas a la luz. Que a través de la fe en Cristo se cambie de estar condenado por el pecado a tener perdón de pecados. De tener perdición eterna a tener vida eterna. Ahora Pablo obedece. En el versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo tomó la actitud correcta contra Dios. Ante Dios. No contra, sino ante Dios. Tomó la actitud correcta ante Dios, que es obedecer. La humanidad en sus comienzos tiene este gran problema que es desobedecer a Dios. ¿Sí? La desobediencia en el huerto del Edén, ante la única ley que tenía que cumplir, hizo que la humanidad cayera bajo todos los efectos del pecado. La humanidad sigue cayendo en esta desobediencia a Dios, en darle la espalda a Dios. Y Dios manda a todos a que se arrepientan, ¿sí? Aceptan a Jesucristo en sus corazones. Y aquellos que ya somos cristianos nos manda a que conozcamos la voluntad de Dios para que vivamos de una manera que le agrademos, que vivamos de la manera en la que Dios aprueba. Bien, y a pesar de las persecuciones y que Dios lo fue ayudando, Pablo aprovecha y le dice a Agripa, bien, que era conocedor de las profecías, en el versículo 22, en la mitad dice: no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés que habían de suceder. ¿Sí? Le llama a Agripa a recordar las profecías del Antiguo Testamento y las cosas que dijo Moisés. Y que dijo esas cosas que iban a suceder. ¿Qué cosas? Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Apuntaba a ese Cristo que, principalmente en Isaías, apuntaba a ese Cristo que había de padecer, de sufrir el sacrificio en la cruz por causa de nuestros pecados y que iba a resucitar al tercer día. Pablo estaba en su discurso haciendo referencia al Antiguo Testamento, que era lo que conocía Agripa, lo estaba llevando a ver que estas cosas acababan de pasar. Jesucristo había vivido y había resucitado para salvar de los pecados. ¿Y cuáles fueron las reacciones? Bueno, Pablo estaba hablando. En el versículo 24 dice que diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Es decir, Festo interrumpió a Pablo lo que estaba diciendo y le dice: te volviste loco con todas estas letras. Ahora, quizás Festo no conocía mucho del contexto de los judíos, por eso es que estaba pidiendo la ayuda a Agripa, y capaz no entendió este tema de la resurrección y la vinculación con las profecías. Pero lo que hizo de una vez: esto es una locura. ¿Qué tiene que ver alguien que haya muerto, quizás haya resucitado? ¿Cómo puede alguien resucitar? Y Pablo, siguiendo con su mansedumbre y reverencia, le dice: no estoy loco, se relaciona con cortesía, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, es decir, con un pensamiento sano y lógico. No estoy loco. Y así suele reaccionar a veces la gente con el Evangelio. Si escucha algo de Jesús que resucitó, no puede ser, no puede ser. Es una locura. En vez de preguntarse, ¿pero por qué? Veamos un poquito la Biblia. ¿Qué es lo que Dios hizo a lo largo de la historia? ¿Cómo llegamos a la muerte de Jesús y a su resurrección? ¿Por qué es importante para mi vida? A veces están las personas que reaccionan como Festo. Quizás vos reacciones como Festo. Estás escuchando y digas: no, esto es una locura. Y después está Agripa. Pablo, después de decirle esto a Festo, que no estaba loco, se dirige a Agripa. En el verso 26 le dice: pues el rey sabe estas cosas, refiriéndose a Pablo a Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Y el 26 y el 27 son dos pasajes que de alguna manera me hacen reflexionar bastante. ¿Sí? Le dice: pero no pienso que, refiriéndose a Agripa, que ignora nada de estas cosas, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Un escritor que escribió en su obra llamada Historia del Cristianismo, Justo L. González, escribe lo siguiente, lo tengo acá anotado.
Desde sus mismos orígenes, el Evangelio se injertó en la historia humana. De hecho, eso es el Evangelio, las buenas nuevas de que en Jesucristo Dios se ha introducido en nuestra historia en pro de nuestra redención. Y eso lo vemos en toda la Biblia, como Dios, o como la Biblia no es un libro de historietas, sino que es el registro de cómo Dios se metió dentro de la humanidad, dentro de la historia. ¿Sí? Uno lee la Biblia y ve un montón de referencias a lugares, personas, forma de gobierno, forma de religión. Y el Evangelio está enraizado en la historia. Si uno puede seguir los rastros, inclusive sin estar en la Biblia, seguir los rastros de las cosas que hizo Dios que vemos en la Biblia. En particular, lo que está haciendo Pablo es decirle a Agripa: yo sé que vos no ignorás ninguna de las profecías, ni incluso esto que ha pasado hace poco, que fue la historia de un tal Jesús que murió y resucitó. Si esto no se hizo en ningún rincón. Pablo está diciendo a Agripa que el sacrificio y la resurrección de Cristo no fue algo privado en un rincón, sino que fue público, que involucró todas las clases sociales. Todo el pueblo, de alguna manera, clamando, diciendo que le crucifiquen, pidiendo a Barrabás en lugar de Jesús, un delincuente. Los mismos religiosos condenando a Jesús, apelando al gobierno, a los gobernadores romanos, incitando a la multitud. Los mismos gobernadores, Pilato, Herodes, se vieron involucrados en este tema de Jesucristo. No fue algo que se hizo en ningún rincón. Y Agripa, una vez que Pablo le dijo esto, interrumpe y dice lo siguiente: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y esta creo que es la frase de este mensaje: por poco me persuades a ser cristiano. Y es para detenernos un poquito y reflexionar. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me convences con lo que me está diciendo a convertirme a Cristo, a aceptar a Cristo. Eso es lo que le estaba diciendo Agripa a Pablo. Y Pablo, en el verso 29, le dice, respondiendo a esto, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Qué está diciendo Pablo? Le dice: ojalá todos, vos, Agripa, que me estás escuchando, todos los que están escuchando además de vos, que aceptaran a Cristo, es mi mayor deseo. No quiero que estén injustamente presos como yo en este momento, pero sí quiero que todos ustedes acepten a Cristo. Y también es mi deseo, a través de compartir esta porción de escritura, este mensaje, esta predicación en este momento, que recibas a Cristo. Es el mismo deseo de Pablo. Si bien yo no estoy preso, por más que la cuarentena hace que no podamos salir, pero de alguna manera estoy diciendo: ¿por qué no crees en Cristo? Quiero que de alguna manera creas en el mismo Jesús que cambió a Pablo, que me cambió a mí, que cambió a muchas personas en la historia, que va a seguir cambiando. Quiero que, así como el mensaje que Jesús puso en el corazón de Pablo para que predique, que entiendas que tenés que pasar de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, que recibas a Cristo, que tengas fe en Él, para pasar de una condenación por el pecado a perdón del pecado, para que tengas vida eterna. Hay una predicación de un predicador que vivió hace más de 100 años, John Wesley, que la titula algo así como el casi cristiano. ¿Qué es un casi cristiano? ¿Sí? Basado en esta frase de por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué es un casi cristiano? Un casi cristiano es alguien que no es cristiano, básicamente. Quizás quiere tratar de ser cristiano, pero no es un cristiano. ¿Sí? Además, un casi cristiano puede aparentarse un cristiano, alguien que es una buena persona. ¿Sí? Entre paréntesis, Agripa no era una buena persona, era una persona bastante con poco moral, estaba casado con su hermana, era corrupto por todos lados, etc. Pero con este casi cristiano me voy a referir a aquellas personas que están cerca, ¿sí?, de ser cristianos, pero no lo son. Puede ser que sean buenas personas, que sean buenos padres, buenos esposos, esposas, que sean buenos hijos,
que den dinero o incluso de su tiempo para actividades sociales, que ayuden al pobre, a aquella persona con necesidad. Puede ser que incluso un casi cristiano se acerque a una iglesia, escuche un mensaje de la Biblia, incluso se acerque al predicador y le diga: qué buena reflexión que me llevo. Incluso puede conocer algunas cosas de Dios, pero no es un cristiano completo. Un cristiano completo, ¿quién es? Es aquel que entendió que es un pecador, se reconoce pecador, se ofende, entiende que Dios se ofende por el pecado que hacemos, entiende que necesita salvación, entiende que no puede hacer nada para salvarse, entiende que Cristo murió para salvarlo de sus pecados, entiende que la única manera es arrepentirse, creer en Jesucristo, tener fe en Él y entregarse a sus pies para ser un cristiano. Ese es el cristiano. Si no hiciste eso, sos un casi cristiano. Escuchás mensajes, vas a la iglesia, pero un casi cristiano no es un cristiano. Un casi cristiano no sirve de nada ante Dios. Festo y Agripa tomaron una decisión. Termina diciendo que Agripa se levantó, luego se levantó el Festo, se levantó Berenice, y bueno, ahí tomaron una decisión. Tomaron la decisión de no obedecer al Evangelio, de no arrepentirse, de no entregarse a Cristo. Dios quiere que puedas de alguna manera entender el mensaje de salvación, entender que tenés que acercarte a Dios, entender que Cristo murió por tus pecados, que tenés que arrepentirte, creer en Él para tener perdón de pecados y esperanza de vida eterna. Dios quiera que no mueras siendo un casi cristiano, porque morir sin un casi cristiano es morirse alejado de Dios. Dios quiera que puedas pasar a ser un cristiano completo. El Señor te bendiga.